Días atrás hablábamos aquí en Perspectiva del plan de Montevideo Se Ilumina, el plan de la Intendencia Capitalina para extender la iluminación LED al 100% del alumbrado público del departamento. Y a partir de eso surgían varias preguntas. Un diodo emisor de luz, que es lo que significa la sigla LED, es más eficiente y dura más que las tecnologías de iluminación incandescentes o fluorescentes. Emite mucho menos calor, por lo que no gasta energía en eso y es más direccional, o sea que no se pierde luz, entre comillas. Todo eso se traduce en un ahorro energético. Pero las luces LED también iluminan más. Eso, que puede entenderse como mejor calidad, puede resultar en daño para las retinas de los ojos y afectar los ritmos biológicos, es decir, afectar cómo dormimos. ¿Cómo es eso? ¿Qué impacto pueden tener en el sueño las luces de la ciudad? Bueno, de eso les proponemos hablar en los próximos minutos con dos investigadoras que trabajan en el tema de la cronobiología. Ana Silva, que es médica y doctora en ciencias biológicas, encargada del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias, donde es profesora agregada. Además es presidenta de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay. Ana, bienvenida. Bien, muchas gracias, Romina. Es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y Bettina Tassino también nos acompaña, bióloga, doctora en ciencias biológicas, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias. Ambas coordinan el grupo, además, de investigación en cronobiología. Bettina, bienvenida. Muchas gracias. Ambas son reincidentes, además, porque las tuvimos hace 2 años en la mesa de científicos hablando justamente sobre cronobiología, que estuvo una mesa muy interesante con muchos mensajes sobre los oyentes recordarán aquellas personas que son más búhos y las que son más de la mañana, ¿no? Las alondras. Como quizás habría que rever, también hablamos de cómo habría que rever el horario de ingreso a los liceos, porque no es lo mejor para los adolescentes que entran muy temprano. Bueno, eso para que lo recuerden y sepan de que habían estado en aquella mesa, que tiene algún punto de contacto también, porque habla de ese reloj biológico que vamos a mencionar. A ver, una primera consideración general. ¿Cómo es el vínculo entre luz, oscuridad y sueño? Está buena, muy buena la pregunta. Y siempre que hablamos de este tema y lo ponemos sobre la mesa, entendemos que puede ser de alguna manera sorprendente que haya una vinculación tan estrecha entre la luz y cómo los seres vivos de este planeta, todos, sin excepción, medimos el tiempo. Al punto que tenemos casi una consigna que nos gusta repetir y como hacer pensar que la luz es tiempo. ¿Y por qué la luz es tiempo para los seres vivos? Porque nosotros tenemos, y vamos a pensar en nosotros mismos, en nuestro cerebro, un reloj que en vez de marcar las horas lineales, las marca en ciclos. Y esos ciclos cumplen aproximadamente 24 horas y se ponen en hora y se ajustan con los cambios de luz-oscuridad del ambiente. Entonces, no podemos pensar en cómo medimos el tiempo sin remontarnos a cómo éramos en condiciones más primitivas, donde el paso del tiempo, la clave, digamos, inexorable y muy confiable, era ese ciclo, luz-oscuridad externo. Entonces, nuestro reloj está adaptado a esos cambios, se resetea, se pone en hora día a día con esos cambios. Entonces, cuando pensamos en nuestra población, en las poblaciones urbanas, humanas, es muy rápido que nos damos cuenta de que hicimos un lío importante con la luz. Lo cambiamos en forma bien importante. Desde que empezó la luz eléctrica, desde que tenemos luz eléctrica, nuestro reloj biológico se alteró. Se alteró y quedó un poco sorprendido, quedó un poco como en el aire, sin esas claves, ¿verdad? Y lo que ha pasado, que no es bueno para el reloj, es que esas claves tan claras y tan inexorables se achataron. Hay menos luz en el día y más luz en la noche, y el contraste es menor y se perdió. Nuestro reloj había evolucionado millones de años, de hecho, porque compartimos los mismos genes que controlan ese reloj con toda la historia evolutiva del planeta,
y se habían adaptado a que esos cambios estaban siempre presentes, eran muy confiables y eran muy contrastados. Hoy, y desde hace bastante tiempo ya, pero no es mucho tiempo en tiempo biológico, son más de 100 años en tiempos humanos, nos hemos adaptado a que el reloj con la luz no puede confiar tanto. O sea que, en pocas palabras, a ver, tenemos ese reloj biológico, ese que hace que tengamos, o sea, es razonable eso que pensamos de que tenemos más energía por la mañana y menos por la noche. Absolutamente, somos como seres diurnos, esas son nuestras, digamos, como esa es nuestra raíz biológica, y entonces el reloj en el cuerpo humano y en el cuerpo de otros animales está armado como un director de orquesta, está armado para conciliar y darle un tiempo adecuado a todas las actividades que realizamos. A ver, profundicemos en eso, por ¿Qué ejemplo, efecto genera la luz en nuestro cuerpo que hace que se guíe eso? La luz globalmente como efecto claro tiene, y en nuestro organismo es fundamental, tiene un mediador que es la hormona melatonina, ¿tá? La melatonina se inhibe por la luz. Quiere decir que durante todo el día la melatonina va a estar muy baja, y si mantenemos la iluminación en las horas de la noche, no va a poder subir. El ascenso de la melatonina es una clave fundamental para nuestro cerebro, para nuestro controlador de conductas, que nos indica es de noche, hay que bajar revoluciones, hay que dormir. ¿Tá? Es interesante, la melatonina es la hormona de la noche, no del sueño directamente. Puede haber algunos animales que tengan actividad en la noche y van a tener melatonina alta y estar activos. Bien. Para nosotros funciona de esa manera. Y es muy clara la evidencia de la relación estricta entre luz y melatonina. Y también entre melatonina e inicio del sueño. Y calidad también del sueño. Y calidad del sueño. Entonces, si jugamos con la luz, jugamos con esto. O sea, cuando hay menos luz, ¿qué es? ¿Los ojos envían esa información a nuestro cerebro? Sí. Para que entienda que debe generar más melatonina. Te robo un minuto más de esto, que es como, exactamente, ¿no? La luz, nosotros durante mucho tiempo, y la población general lo estudiamos en el liceo, lo conocemos bien, tenemos fotorreceptores en los ojos. Esos fotorreceptores son los famosos conos, bastones. Esos fotorreceptores, sabemos desde hace mucho tiempo, generan la imagen visual y por eso podemos ver. Recién en este siglo, el paper es de 2002, se descubrió que además de esos fotorreceptores, nuestros ojos tienen otro fotorreceptor, que no va al lugar del cerebro que genera imagen, que va al lugar del cerebro donde está el reloj. Esos fotorreceptores que se conectan entonces con nervios, con axones, llevan información de luz al reloj. Si hay información de luz, el reloj sabe que es de día. Si no hay, es de noche. Y por ejemplo, se genera todo un circuito que dispara el comienzo de la síntesis y secreción de melatonina. Así que es trazable y es absolutamente material la relación luz-reloj. De ahí viene lo que tantas veces habrán escuchado los oyentes, bueno, ¿por qué no mirar las pantallas, por ejemplo, no? Exactamente. Previo a dormir. Bueno, ahí lo que decía Ana es clave en esto de que parte de nuestra pérdida de contraste en eso tan ancestral, ¿no? El día, la noche, la luz y la oscuridad, empieza, como tú decías recién, con la luz artificial, modificando ese ambiente lumínico al que durante millones de años la vida estuvo sujeta de alguna manera. Y eso modifica y eso de alguna manera confunde a ese cerebro que tiene esa señal tan clara. Si hay luz es señal de alerta, si hay oscuridad es señal de reposo. Entonces, parte de lo que hemos modificado es, y esto es mucho más reciente que los 150 años en que hay luz artificial, es bastante más cercano en el tiempo, es
la emisión de luz muy blanca, además, que generan los dispositivos electrónicos a los que estamos sujetos durante el día, obviamente, pero también durante la noche. A eso se le suma la iluminación en los hogares también, el tipo de iluminación que utilizamos y la iluminación también en los espacios públicos. O sea, hay una serie de factores que alteran ese ambiente lumínico. También pasa durante el día. Durante el día no estamos expuestos a la luz natural. Estamos expuestos, estamos en edificios cerrados con la misma luz artificial que estamos en la noche muchas veces. Lo vemos ahora, en este momento, más allá de las ventanas que tenemos al exterior. Entonces, hay algunas recomendaciones que son muy generales que de alguna manera ayudan a este reseteo del reloj, a esta mejora en el funcionamiento del reloj biológico, que tienen que ver con recuperar ese contraste entre luz y oscuridad, perder ese aplanamiento que nos genera la luz artificial en la noche y la poca luz natural en el día, y algunas recomendaciones que pueden ser evitar esas luces demasiado blancas, que son muy parecidas a las luces del mediodía y por eso confunden al cerebro en la noche, y a la vez intentar una exposición mayor a la luz natural durante la mañana. Porque, como decían, algunas de estas cosas las sabemos hace mucho tiempo y otras las sabemos hace menos, de cómo la luz impacta en el reloj. Si estamos expuestos a la luz durante la noche, se atrasa la fase del ciclo porque la melatonina está planchada durante ese tiempo. Sin embargo, si estamos expuestos a la luz natural durante el día, la melatonina nocturna de ese día va a estar un poco más alta y va a adelantarse. Entonces, ahí está como ese jueguito, ese tuneo fino, digamos, entre los momentos de exposición a la luz y el funcionamiento del reloj. Perfecto. Hecha esta introducción que hicimos del tema, ahora, yo hablaba de, en la presentación, lo que íbamos a conversar es la particularidad de la luz LED. A ver, ¿qué particularidades tiene la luz LED que puede afectar más que otras iluminaciones justamente el descanso? Esto no se estudia solo acá, ¿no? Es una preocupación o es un tema que viene cobrando fuerza a nivel mundial a partir del cambio que se viene dando, porque la luz LED evidentemente tiene muchos otros beneficios que yo mencionaba recién, ¿no? Sí, no es solo por el cambio de las luces LED, sino es por el incremento de la luz artificial, ¿no? En general, la luz artificial en la noche, ¿no? Eso es se llama ALAN, Artificial Light at Night, ¿sí? Es como una especie de marca registrada, de sigla, en el que en la comunidad cronobiológica aparecen unas serie de investigaciones y de preocupaciones vinculadas al aumento de la iluminación nocturna a través de luz artificial. Y el concepto de contaminación lumínica, ¿verdad? Que aparece exactamente de ahí, y que es un concepto poco arraigado en nosotros, pero que tiene este fundamento. No está bueno para toda la vida en el planeta que la noche sea iluminada. Ahí va. Y que decían, pero esto es en líneas generales con más iluminación en general, pero de vuelta, lo de la luz LED, ¿tiene alguna particularidad o en qué medida eso afecta más que los otros tipos de luz? La luz LED tiene una particularidad que tú la nombrabas hoy al inicio en la presentación, que es el bajo costo energético, ¿tá? Cuando nosotros accedemos a una fuente de luz que tiene menor costo, la tendencia es a iluminar más, porque nos sale más barato. Nos pasa en los hogares, ¿no? Ay, no pasa nada porque es LED. Es LED. No pasa nada porque es LED, entonces le ponemos más. Y eso, más que la luz LED en sí misma, que tiene algunas particularidades, por ejemplo, que es un poco más de espectro más frío, ¿no? Es luz más blanca. ¿Más azul o más blanca? Claro, más azul y más blanca, o sea, es más fría en ese espectro de general de la luz, pero eso también influye, porque como decíamos, la luz blanca es más parecida a la luz del mediodía, pero a la vez tiene algunas particularidades que la hacen también tener sus beneficios, porque es más ajustable, ¿sí? La luz LED es dimerizable, se puede también cambiar el espectro. De hecho, cuando vamos a comprar bombitas LED para nuestras casas, elegimos cálidas o frías. Para las casas siempre es mejor cálida que fría, ¿no?
justamente por esto mismo, porque las tenemos prendidas de noche y no está bueno que sean luces demasiado blancas. Entonces, la iluminación LED en sí misma tiene la particularidad de que reduce los costos energéticos de iluminar, y sabemos que en las ciudades en general hay un compromiso entre la iluminación, ¿sí?, y los efectos que pueda tener en la diversidad y en la salud humana, con otros compromisos, por ejemplo, la seguridad, ¿sí? Entonces, hay una tensión, hay unas decisiones que son políticas en estos temas, y que tienen que, de alguna manera, adecuar las tomas de decisiones a un conjunto de presiones que son absolutamente válidas todas, ¿no? Y ahí cuál se pone en prioridad, de alguna manera. Y en este sentido, Montevideo está cambiando su luminaria LED, con algunas precauciones que se vienen tomando desde 2018. Nosotros en el grupo de investigación en cronobiología, en 2018, convocados por la Unidad Técnica de Alumbrado Público, generamos un convenio para la generación de un informe técnico justamente sobre los efectos de lo que iba a pasar con el cambio de las LED, o de lo que podía pasar con el cambio de las LED, en función de la experiencia internacional de las investigaciones que ya se habían hecho en otros países. ¿Pero eso no había antecedentes de que ustedes participaran en una cosa así? ¿En una consulta de este tipo? No, fue nuestra primera vez. De hecho, nos sorprendió muchísimo. Nos sorprendió a nosotras la convocatoria. En un planteo, primero tuvimos algunas conversaciones preliminares y nos dijeron, no, lo que queremos es un informe técnico para tener como todos los elementos para este cambio, ¿no? Y está bueno el cuento de cómo llegamos ahí, porque el ingeniero Pablo Chavarría leyó un artículo en la prensa donde nosotras contábamos nuestras investigaciones y estos conceptos básicamente, y fue de ahí que le surgió la idea de contactarnos y de que podíamos ser útiles para su proyecto, el proyecto de la ciudad de Montevideo, de cambiar las luminarias por esta otra tecnología. Eso me parece una cosa que está buena, y que también pone en evidencia como nuestra participación también en este tipo la divulgación de, así, tiene como una vuelta. Después me cuentan a ver qué otros estudios les sale. Está bueno. No, y también me parece que es importante, más allá de que a nosotras nos pueda haber sorprendido esta convocatoria, y también eso de, bueno, ¿qué podemos hacer para esto? Es que después, porque a partir de este convenio se generó una mesa redonda en un simposio latinoamericano de cronobiología, justamente para poner sobre la mesa distintas experiencias en Latinoamérica, en donde la cronobiología pudo aportar a evidencia o lineamientos o recomendaciones para la toma de decisiones en políticas públicas. Y eso fue muy interesante, porque de hecho esta convocatoria realizada a través de un gobierno nacional o departamental era una experiencia novedosa para la comunidad cronobiológica latinoamericana. Eso de alguna manera nos enorgullece que haya pasado en Montevideo y obviamente en este grupo de investigación. Y a partir de ahí, el otro producto de este convenio, además del informe técnico, también fue un white paper, un artículo de recomendaciones realizado con la comunidad cronobiológica internacional sobre el uso de la luz. Entonces, hay una serie de productos, eso podemos hasta compartir el enlace con la audiencia. Perfecto. Para que tengan acceso. Son insumos, de alguna manera, que están disponibles para que se utilicen en esta toma de decisiones. Y por otro lado, también hubo la semana pasada, o la otra, ya no me acuerdo, este tema está en la agenda, y hubo empieza a ser una preocupación de la gente. Por ejemplo, ustedes que estudian este tema, seguro que algún conocido les empieza a preguntar, ¿no? ¿Tienen ese tipo de inquietudes? Sí, pero totalmente. Decías, ¿estuvo dónde? En la Junta Departamental se realizó un conversatorio sobre contaminación sonora y contaminación lumínica, generado y propiciado por la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo,
justamente porque recogían inquietudes de la ciudadanía respecto a el aumento de la luz LED y el posible impacto de esta luz LED en la salud, en los ritmos, en el sueño. ¿Qué recomiendan ustedes entonces ahí, en ese caso, ante ese tipo de planteos? Ahora después voy a la política pública, ¿no? Pero en líneas generales, si hay alguien que se ve afectado normalmente por lo que es el alumbrado con luz LED, ¿hay algún tipo de recomendación especial? No sé, cortinas blackout, ¿qué es? Sí, sin duda. Sí, eso sí. Sí, claro. Otra vez, ¿no? Las recomendaciones, la evidencia para las recomendaciones es súper fuerte, súper validada, no nos queda dudas, no estamos parados en esas, como a veces, evidencias que tienen los que la apoyan y los que la contradicen, cosas que sean grises. No, en este caso el efecto de la luz sobre el reloj es rotundo y es una evidencia absolutamente clara. Y el evitar estar expuesto a la luz en la noche es algo que es una recomendación muy segura. Muy segura para hacer sin tener que poner excepciones, o bueno, a no ser que, ¿tá? Es clara. También es difícil de cumplir. Y eso es un poco parte claro. de lo que nos inhibe en el sentido de ser más como firmes en las recomendaciones. Sí, más categóricas. Más categórico, porque no está bueno que uno diga, hay evidencias de que esto te hace mal, pero lo vamos a hacer todos y todas igual esta noche, cuando miremos la tele o nos acostemos mirando el celular. Entonces, esas son las cosas que me parece que le dan la complejidad a los temas humanos, que son complejos, y que andan, ¿no?, siempre en esas cornisas entre entender las evidencias y después el desarrollo de la vida normal, cotidiana, y las políticas públicas que tratan de amoldar. Bueno, a eso iba. ¿Qué recomendaciones se tuvieron en cuenta del trabajo de ustedes en torno entonces a esta política pública? Que estamos tomando el caso de Montevideo, pero se está dando en distintos departamentos, ¿no? Vemos en la ruta ha cambiado claramente la iluminación. Digo, pensando claro, desde está bárbaro, les deben haber dicho, pero por otro lado tiene una gran ventaja, ¿no? Como es el ahorro energético, y también que el vecino no va a querer también tener más iluminado su manzana, su cuadra, por un tema de seguridad también, ¿no? ¿Cómo equilibrar eso y acompasar eso que decían? En esto que decía Ana, me parece que hay una consigna que, más allá de que después la podamos cumplir o no, está bueno saberla. Y es, noches oscuras, días brillantes. ¿Ah? Esa es la consigna, ¿no? Mucha luz en el día, poca luz en la noche. Eso es como... No nos gusta ser categórica, pero esto está claro. Pero en esto podemos decirlo con muchísima tranquilidad de que esa es la recomendación básica. Entonces, si en el alumbrado público de nuestra cuadra, de nuestra manzana, aparecen más iluminación, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar esa luz intrusa, esa luz que entra al hogar sin que nosotros querramos que esté, ¿sí? Y eso obviamente que si estamos durmiendo y al dormitorio nos da un foco, tenemos que poner un blackout o ponernos unos anteojeras, esas, sí, ¿no? Antifaces. Y también llevar al diseño de luminarias que eviten eso. Exactamente. Las luminarias, y eso hoy esto está entrando de manera tan clara también, que hay toda una industria progresando en el diseño de espectro, el diseño del propio aparato lumínico para que ilumine donde tiene que iluminar y no donde no tiene que iluminar. Y el cambio de espectro. Hay bombitas que cambian el espectro a lo largo del día, esas luces inteligentes. O sea, hay mucha inversión en la tecnología de la iluminación, porque justamente estamos diciendo noches oscuras. ¿Eso implica que hay que apagar todas las luces de la ciudad y de las casas? No, hay que utilizar la luz en forma eficiente para que nos genere todos los beneficios que genera la luz artificial, pero minimizando los perjuicios que puede generar. Ahí entonces en eso se viene un campo en el que se va a avanzar mucho. Sí. Y se está avanzando mucho, ¿no? Hay mucha investigación y mucha tecnología
basada en estas investigaciones. Les propongo hacemos una pausa y enseguida continuamos hablando de eso, de qué otras cosas hay que tener en cuenta y también, bueno, el efecto que puede tener, hay oyentes que lo mencionaban, ¿no? En animales, en insectos, bueno, cuánto altera eso lo que es el ciclo biológico, ¿no? De ellos también. Hoy aquí en Perspectiva estamos retomando dos temas que tocamos recientemente en el programa. El sueño y la colocación de luces LED en el alumbrado público. Es un cambio que lleva a un ahorro energético, son luces más eficientes y duran más, pero la pregunta que nos hacíamos es, ¿pueden las luces LED llevar a que uno duerma menos y peor? De eso estamos conversando con la médica Ana Silva y la bióloga Bettina Tassino, quienes trabajan en el tema cronobiología. Ahí teníamos a Ana para retomar algún concepto, pero miren por ejemplo, les voy un poquito más atrás. Santiago dice, ¿saben que no entiendo el punto? ¿Esta recomendación va dirigida para personas que tienen un foco de luz de las calles en su ventana? Porque todos dormimos con ojos cerrados, todos dormimos con las ventanas cerradas o nos tapamos los ojos, dice. Bueno, ¿a cuánto se está afectando realmente este problema? Por lo visto, hay a varios que lo tienen en carpeta o lo tienen presente el problema. De hecho, por lo que decía Bettina incluso, ¿no? Ahora, Ana, vos querías hacer una puntualización a veces con respecto a los conceptos y cómo se simplifican, ¿no? Sí, está muy bueno igual el comentario de Santiago, ¿fue? Sí. Ahí va, que porque él decía que le daba más insomnio en realidad pensar que había ladrones en las calles supuesto, claro. Ahí está la complejidad afecta de los temas, ¿no? Uno no se puede dormir asustado. Sin embargo, está bueno lo que él comenta, porque una característica propia de estos receptores que no nos forman imágenes visuales, sino que nos advierten que es de día o de noche, es que funcionan con los párpados cerrados también. O sea, que eso de que nosotros pensamos que me importa la luz si yo igual me cierro y me tapo con la almohada, no es, son mucho más sensibles, aún con párpados cerrados nos están advirtiendo la iluminación exterior. Pero retomando esa pregunta, que es una pregunta muy difícil, ¿no? Y hay que linkear la luz con cómo duerme la población. Estamos también lejos y además todo el asunto sueño, digamos, es absolutamente multifactorial, es un comportamiento súper complejo que cuando no funciona bien puede depender de múltiples factores. Pero acá hay uno que está claro, y eso es que la exposición a la luz va a ponernos en hora ese reloj que está muy relacionado con nuestro ciclo sueño-vigilia. Y cuando llegamos todavía más a esta pregunta concreta, que de alguna manera la dispara el cambio de tecnología de iluminación, hay una... Y nosotros todo este rato estamos tratando de decir, la luz importa para el reloj, la luz importa para el sueño. No importa la tecnología LED, no es lo nocivo de la luz, no es la tecnología por la cual se emite. Esta tecnología hace que sea más accesible tener más luz de noche. Y ahí viene el problema de que entonces es más como peligrosa para nuestro reloj que otro tipo de iluminación. Pero no por sus particularidades propias como diodo emisor de luz. Voy con algún otro mensaje. Jorge dice, hola, vivimos en un balneario en desarrollo. Es un tema muy importante, en particular en los lugares que se van formando. En general no está esta mirada instalada. Gracias por tocar el tema, y como casi siempre son tan importantes la norma como la cultura de nosotros y la fiscalización resultado de nosotros mismos, dice. Después hay varios que plantean eso, sus distintas situaciones, ¿no? Dice Daniel, hace muchos años se eligió la tecnología LED para iluminación de las calles, empezó en Florida, en Fraiventos las tenemos hace 2 años, apunta.
Otro Javier pregunta si hay algún informe técnico sobre la nueva iluminación de la Rambla de Costa de Oro, dice que colocaron iluminación en 8 kilómetros en la bicicenda totalmente innecesaria, dice él, pero tiene esa inquietud. Vemos que está presente el tema, por lo visto. Sí, yo creo que también como una consecuencia de este convenio que contábamos que se inició en 2018, este tema, el tema de alguna manera, por englobarlo en general en lo que es la dimensión circadiana del alumbrado público, pasa a formar parte del plan maestro de iluminación de la ciudad, ¿no? Y eso es también consideramos que es un importante aporte y también una importante receptividad de parte de la Unidad Técnica de Alumbrado Público en el plan maestro de iluminación, tener en cuenta esta dimensión, ¿sí? La dimensión circadiana. Y a partir de ahí se genera, y esto lo está coordinando Andrés Olivera, que es biólogo y magíster en políticas públicas, está coordinando un proyecto, ¿sí? Junto con la Unidad Técnica de Alumbrado Público, de evaluación de impacto de la luz artificial en la noche, justamente para evaluar los impactos de este cambio de iluminación. Y ese proyecto tiene 3 ejes, ¿no? Uno de los que no hemos hablado, pero que es súper importante, que es el eje astronómico, ¿sí? Que tiene que ver con la contaminación lumínica y la visualización del cielo nocturno, ¿sí? Que obviamente nos ha pasado a todos estando en la ciudad, cuando nos vamos en verano al campo, a la playa o a un campamento, y vemos ese cielo que decimos, ay, pero este cielo es de acá y no de Montevideo, justamente porque la gran iluminación de las ciudades impide la visualización del cielo nocturno. Un eje biológico en el que actualmente se está trabajando en 2 grupos taxonómicos, en insectos y en aves, de justamente evaluar en los lugares en que todavía no se cambió la luz y en lugares en que sí, cómo son las poblaciones de insectos, cómo fluctúan a lo largo del año. Ahí está, ese punto no lo hablamos, ¿no? Ahí hay un aspecto nada menor. ¿Hay experiencia internacional de situaciones que ha pasado con las aves, por ejemplo? Así como a los seres humanos, ¿no? La luz nos confunde porque nos hace... A nuestro cerebro lo confunde, ¿no? Nosotros sabemos que es de noche, pero confunde a nuestro cerebro en eso de que si hay luz es momento de la alerta, es momento de la vigilia. También ocurre lo mismo con otros animales, ¿sí? Con insectos, con aves particularmente. Afecta las migraciones, afecta las poblaciones, afecta los ritmos también de muchos otros animales con los que convivimos también en las ciudades, aunque a veces nos pasen desapercibidos y no los veamos. Entonces, hay una preocupación importante en las ciudades acerca de cómo la luz en la noche afecta también la biodiversidad, ¿sí? Y eso tiene consecuencias directas en la biodiversidad y también tiene consecuencias indirectas en la salud humana, ¿no? Podría tener efectos por cambios en los ciclos, por ejemplo, de los insectos o de otros seres vivos. Entonces, y así que eso, nos quedamos tranquilos, se está estudiando. Eso ¿sí? Está, pero están en este momento, arrancó, estamos en marzo, arrancaron los muestreos justamente para poder evaluar por lo menos estos 2 ejes, ¿sí? El eje astronómico y el eje biológico. Entonces, eso está en la preocupación de la Unidad Técnica de Alumbrado Público, de la Intendencia, y se está generando esos convenios. De hecho, ya se generaron para que investigadores e investigadoras de estas áreas realicen estas evaluaciones. Bien, perfecto. 2 consultas al respecto. Dijimos, la tecnología está avanzando mucho, ¿no? En cuanto a la capacidad también que hay con un alumbrado nuevo y con un plan de este tipo de regular la intensidad. Eso ayuda también en ese sentido. Sí, y eso es una ventaja de las luces LED. Que no las tienen las otras, ¿no? Que permiten
de alguna manera tunearlas, ¿sí? Ujú. Esa tecnología permite inclusive cambiar el espectro, poder modificar el espectro, poder cambiar la intensidad, la dirección, como decía Ana, la dirección también, en el que porque están emitidas. Hay oyentes que decía eso, capaz que el problema es que en realidad está mal dirigida la luz, Exactamente, sí. Y eso puede afectar muchas cosas, no solo el cielo, ¿no? La visión del cielo nocturno, sino muchas veces la posibilidad de encandilamiento, ¿no? Entonces, apantalladas hacia abajo. Hay muchos elementos para tener en cuenta y para poder modificar para que la misma luz sea más efectiva, ilumine mejor y tenga menos efectos perjudiciales. ¿Hay filtros para la luz también? Bueno, para los dispositivos sí, hay filtros. Eso también es una recomendación, evitar en los dispositivos que emitan en luz blanca, y casi todos los dispositivos electrónicos hoy tienen... pensando, ¿hay filtros en el alumbrado público? Claro, ¿Se podría colocar? sí, también. Bien. Y eso, dentro de nuestra casa, tener eso otro presente. Claro, porque muchas veces pensamos en el afuera, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo de la noche estamos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas. Entonces, creo que ahí hay también una serie de acciones que podemos tener en cuenta para minimizar. Si nos importa mucho la luz LED de afuera, pero estamos adentro, en nuestras casas de noche, con luz cenital muy blanca, es un efecto bastante más perjudicial que puede tener la luz del foco de la calle, ¿no? Entonces ahí también tomar esas medidas, por ejemplo, con los niños y las niñas. Hay algo que supimos, se sabe relativamente hace poco, hace 5 años, de que los niños y las niñas son mucho más sensibles a esta inhibición de la melatonina que los adultos. Eso no se sabía hasta hace 5 años. Entonces, que los niños y las niñas estén expuestos a dispositivos electrónicos 2 horas antes de dormir, 3 horas antes de dormir, es muy nocivo. En la misma intensidad de luz les inhibe más la melatonina de lo que se los inhibe a los adultos. Entonces, algunas cuestiones vinculadas a los hábitos, a las costumbres que tenemos en forma cotidiana, también pueden ser beneficiosas para la salud del reloj biológico, y son acciones que de alguna manera, no digo sencillas de llevar a cabo, pero teniéndolas en mente podemos como pensar acciones para que nos vaya mejor. ¿Les quedó algún punto por comentar? No, Ana. Simplemente agradecer, y qué bueno que haya estas instancias en que estos temas se pueden conversar así más abiertamente, y también como logrando separar dónde está la evidencia, ¿verdad? Y dónde está el verdadero problema que acusa, evidencia en este caso biológica, para ser un insumo más para quienes toman decisiones en cuanto, por ejemplo, en este caso, iluminación pública. Ana Silva, Bettina Tassino, ambas doctoras en ciencias biológicas que coordinan el grupo justamente de cronobiología en la Facultad de Ciencias. Gracias a las dos. Un gusto tenerlas nuevamente por acá, y retomamos el tema en cualquier momento. Gracias a ti, a las órdenes. Buenísimo. Hasta pronto.